¿Alguna vez has sentido ese peso en tu corazón, como si la culpa por algo que hiciste o no hiciste te estuviera asfixiando? La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 38, versículo 4, que mis iniquidades me han abrumado, son como una carga pesada, demasiado grande para mí. Esta es la carga que te impide vivir la libertad que Dios planeó para ti. Pero aquí está la buena noticia. No tienes que llevar este peso solo. Jesús quiere liberarte de esta culpa que te destruye y guiarte hacia una vida renovada. Y ahora, te voy a mostrar 3 pasos sencillos, basados en la palabra de Dios, que te ayudarán a encontrar el perdón, la paz y la restauración que solo Él puede ofrecerte. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy podría ser el día en que experimentes la verdadera libertad en Cristo. Ahora, profundicemos en el primer paso. Quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo y tu relación con Dios. Hablemos del dolor silencioso de la culpa, ese sentimiento que pesa en el pecho, que te hace sentir lejos de Dios y muchas veces hasta avergonzado ante Él. Esta culpa emocional es como una sombra que te sigue a todos lados, ¿no es así? Tal vez lleves encima algo que hiciste hace años, o tal vez sea algo reciente, una palabra que dijiste, una elección que lastimó a alguien, o incluso algo que sientes que deberías haber hecho de manera diferente, y ese peso interno no lo explica, simplemente está ahí, consumiéndote lentamente. La Biblia lo describe con mucha claridad en el Salmo 32, versículos 3 y 4, donde David dice: «Cuando callé mis pecados, mis huesos se consumieron en mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vigor se convirtió en la sequedad del verano». ¿Alguna vez has sentido esto? Es como si tu vigor, tu energía, tu alegría fueran absorbidos por este peso invisible. Quizás incluso intentas ocultarlo, fingir que todo está bien, sonreír delante de los demás, pero en el fondo, en el silencio de tu alma, sabes que algo te está carcomiendo, y lo peor es que esta culpa emocional crea una distancia de Dios. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese sentimiento de que no mereces orar, que Dios está lejos, que no te escuchará porque fallaste. Quiero decirte algo. Este es el dolor silencioso de la culpa, y es real, es pesado, pero no es el final de tu historia. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sorprendido mirándote al espejo y sintiéndote avergonzado de quién eres? O tal vez evitas incluso pensar en ciertos momentos del pasado porque traen de vuelta esa culpa emocional, como una ola que te derriba. Sé cómo es, porque todos hemos enfrentado esta batalla en algún momento. La culpa no te avisa, simplemente llega, y muchas veces empieza pequeña con un pensamiento: no debería haber hecho eso, no soy lo suficientemente bueno, ¿cómo puede Dios amarme después de esto? Y ese pensamiento crece, se convierte en un peso interno que te hace sentir que no mereces la gracia, que no mereces ser feliz, que no mereces acercarte a Dios. Pero déjame decirte algo, esto es una mentira que el enemigo quiere que creas. En Juan capítulo 10 versículo 10 Jesús dice: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». La culpa es una de las armas que usa el enemigo para robarte tu paz, para hacerte creer que estás atrapado, que no hay salida. Pero Jesús vino para darte vida, para sacarte de ese lugar de oscuridad y llevarte a la luz. Regresemos a la Biblia, porque es nuestro fundamento, nuestra brújula. En el capítulo 32 del Salmo, David está hablando exactamente de esta experiencia de llevar el peso de la culpa. Dice que mientras callaba sus pecados, mientras trataba de ocultarse, de ignorar, de aparentar que nada pasaba, su cuerpo sufría, su alma sufría. Habla de huesos que envejecen, de gemir todo el día. Esto no es solo poesía, es la descripción del dolor real, un dolor que muchos de nosotros conocemos. Quizás estés sintiendo esto ahora mismo, un cansancio que no puedes explicar, una tristeza que parece no tener razón, un peso interno que te hace sentir que algo anda mal. ¿Y sabéis por qué? Porque la culpa emocional no es solo un sentimiento,
corroe tus emociones y tu espiritualidad, te hace cuestionar tu valor, te hace dudar del amor de Dios, te hace sentir que estás tan lejos de Él que no hay vuelta atrás. Pero quiero decirte algo que cambiará todo. Dios ve este dolor, Él conoce este peso y te espera con los brazos abiertos. Piense en la historia de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Después de pecar, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. La Biblia dice que oyeron la voz de Dios en el jardín y se escondieron porque tenían miedo, porque tenían vergüenza. La culpa emocional hizo que se distanciaran del Creador, quien los amaba más que nadie. ¿Y no es eso lo que nos pasa a nosotros? Cuando la culpa nos golpea, lo primero que hacemos es escondernos. Tal vez dejas de orar, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, porque piensas que no eres digno, que Dios está enojado contigo. Pero miren lo que hizo Dios con Adán y Eva. Fue tras ellos. Los llamó, aunque sabía lo que habían hecho, y hace lo mismo contigo. En Isaías capítulo 1 versículo 18, Dios dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Dios no quiere que estés atrapado en este dolor silencioso. Él quiere liberarte. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo está afectando esta culpa emocional tu vida hoy? Tal vez te impida tener relaciones saludables porque sientes que no mereces ser amado. Quizás te esté frenando en tu vida espiritual porque crees que Dios no te escuchará. O quizás te está robando la paz, haciendo que cada día te despiertes con ese peso interno que no puedes explicar. Sé que es difícil hablar de ello, porque la culpa es silenciosa. No grita, susurra. Ella te hace creer que eres el único que se siente así, que nadie más lo entiende. Pero la verdad es que todos enfrentamos esta batalla en algún momento. Y la buena noticia es que la Biblia nos muestra la salida. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, está escrito: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Es una promesa. Dios no te está acusando, te está llamando a la libertad. Ahora quiero que te imagines, ¿qué pasaría si pudieras dejar ese peso interior en el altar? ¿Qué pasaría si pudieras mirar a Dios sin vergüenza, sabiendo que Él te ama tal como eres? Esta es la promesa de Jesús. Él no vino a condenarte, Él vino a liberarte. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este peso que llevas, esta culpa emocional que te hace sentir tan pequeño, tan indigno, tan lejos de Dios, no es más grande que el amor de Jesús. Él quiere encontrarte, justo donde estás, en medio de tu dolor, en medio de tu vergüenza, y decirte: «Eres mío, te amo y te liberaré». ¿Y sabéis cómo lo hace? Comienza mostrándote que la culpa no es el final, es solo el comienzo de un viaje de restauración. Así que si estás sintiendo este peso interno, si la culpa emocional te está carcomiendo, si sientes esta distancia de Dios, quiero animarte a que no te rindas. La Biblia está llena de historias de personas que sintieron el mismo dolor y encontraron liberación. David, en el Salmo 32, no estaba atrapado en la culpa. Confesó, se abrió a Dios y encontró el perdón. Y tú también puedes. Ese dolor silencioso de la culpa no tiene por qué definir quién eres. No tiene por qué alejarte de Dios. Jesús ya pagó el precio por todo lo que llevas. En Hebreos 10 y 22 está escrito: «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia». Esto es para ti. Dios quiere purificar tu corazón, quitarte ese peso y traerte de regreso a Él. Ahora, antes de continuar, quiero que respires profundamente y recibas esta verdad. No estás solo en tu dolor. Dios te ve. Él conoce cada pensamiento, cada lágrima, cada momento que te sentiste pequeño por la culpa. Y Él dice: «Yo soy mayor que esto». La culpa emocional, la pesadez interior, el distanciamiento, todo esto puede ser roto por el poder de Jesús. Y para seguir recibiendo vídeos que transformarán tu vida espiritual, suscríbete al canal El Poder de Jesús Te Libera y activa la campanita. Estos contenidos se publican cada semana y cada uno es una oportunidad única para acercarnos a Dios y dejar atrás el peso de la culpa.
También haz clic en el botón Me gusta, porque esto ayudará a que esta palabra de esperanza llegue a más corazones que necesitan sanación. ¿Sabes? Momentos como este, cuando Dios te habla tan directamente, son raros y preciosos. Así que, ven conmigo, porque ahora vamos a comenzar a desentrañar el dolor silencioso de la culpa y cómo Jesús te liberará de él. Y mira, este es el momento perfecto para suscribirte al canal El Poder de Jesús te hace libre y activar la campanita, porque cada semana se estrenan videos como este, que traen liberación espiritual y sanación para la culpa emocional, y querrás recibir cada uno de ellos de primera mano. Por favor, también haga clic en el botón Me gusta, porque esto ayudará a que este mensaje de esperanza llegue a más personas que llevan la misma carga que usted. ¿Sabes? Este es uno de esos raros momentos en los que Dios alinea todo para mostrarte el camino hacia la restauración, y creo que estás aquí porque Él te trajo. Así que quédate conmigo, porque ahora comenzaremos a desentrañar el dolor silencioso de la culpa y cómo Jesús te liberará de ella. Inmediatamente después de la culpa viene algo aún más cruel: el autocastigo. Es como si la persona se dijera a sí misma, como cometí un error, no merezco ser feliz, y luego comienza a castigarse a sí misma, sin siquiera darse cuenta. Comienza a sabotearse, a esconderse, a rechazar lo que Dios quiere darle. Esto le pasa a más gente de la que creemos. El autocastigo es furtivo, no viene gritando, sino que se instala como un patrón de pensamiento que dice: no eres suficiente, no mereces esto, necesitas sufrir para compensar lo que hiciste. Este es el ciclo del autocastigo, que surge de la culpa emocional y se convierte en un verdadero bloqueo espiritual. La persona comienza a vivir como si estuviera pagando una deuda que Jesús ya pagó en la cruz. Ella no se permite recibir amor, no se permite vivir en paz, no se permite mirarse con misericordia. El corazón se está endureciendo por dentro, y desde afuera la vida empieza a ralentizarse. Hay personas que experimentan esto en el matrimonio. Crees que no mereces ser amado. Sabotea las relaciones. Hay personas que experimentan esto en su vida profesional. Rechaza buenas oportunidades porque piensa que no valen nada. Y lo más fuerte, hay gente que experimenta esto con Dios. Se produce un alejamiento espiritual. La persona incluso intenta orar, pero siente que no tiene derecho. Lleva un peso invisible, como si tuviera que pagar por todo lo que hizo con sufrimiento, con renuncias forzadas, con dolor. Pero eso no es lo que Dios quiere. Esto no viene del cielo. Esto proviene del peso de la culpa emocional que se ha convertido en un ciclo de autocastigo. Y este ciclo debe romperse. La Biblia lo deja claro. En Juan 8, del versículo 1 al 11, vemos a la mujer sorprendida en adulterio. Ella fue llevada ante Jesús por hombres que querían apedrearla. Ella sabía que había actuado mal. Ella estaba en una posición de absoluta vergüenza, pero Jesús la miró con gracia. Mientras todos querían acusarla, Jesús permaneció en silencio. Luego dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uno a uno, todos se fueron. Y Jesús, que era el único que podía condenarla, decidió no hacerlo. En cambio dijo: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8, 10, 11. Esta es la esencia del Evangelio. El poder de Jesús te libera de la acusación, la condenación y el autocastigo. Él no te acusa, Él te da la bienvenida. Y ese mismo Jesús que perdonó a aquella mujer está aquí, ahora, mirándote con los mismos ojos de amor. Quizás has estado condenándote a ti mismo durante años. Tal vez estás atrapado en un ciclo de autocastigo que ha estado minando tu fe, tu autoestima, tu identidad en Dios. Pero hoy, el cielo grita sobre ti. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 y 1. Esta es una de las mayores promesas de la palabra, y hay que vivirlo, no solo leerlo. Hay personas que conocen la Biblia, asisten a la iglesia, pero aún así viven bajo el peso de la condenación, y esto sucede porque la mente todavía está atrapada. Todavía existe una prisión emocional, un patrón espiritual que necesita romperse, y Jesús quiere
romper eso ahora. Él quiere entrar en ese lugar dentro de ti que todavía cree que necesitas sufrir para ser aceptado. ¿Quién necesita ocultar el pasado? ¿Quién necesita castigarse constantemente por errores que ya ha perdonado? Este ciclo de autocastigo es cruel, y lo peor es que se repite. Cada vez que una persona intenta dar un paso, algo en su interior la frena hacia atrás, como si hubiera una voz que dijera, no, esto no es para ti. La culpa emocional no tratada se convierte en esa voz, una voz que paraliza, que cansa, que bloquea el alma, y el resultado es este: la vida se detiene, la vida emocional se detiene, la vida espiritual se detiene, la vida amorosa se detiene, y cuando miras, la persona está viva, pero no vive. Simplemente está sobreviviendo dentro de un ciclo invisible de culpa y autocastigo. Pero hay una verdad que puede romper este ciclo, y esta verdad es que el poder de Jesús te hará libre, libre del peso de la culpa, libre de autosabotaje. Libérate de la creencia errónea de que necesitas sufrir para compensar tu error. Jesús no quiere que vivas en autocastigo, Él quiere que vivas en restauración. Y la restauración comienza cuando aceptas el perdón, cuando crees en el amor de Dios, cuando permites que la gracia entre donde antes vivía el juicio. Esto es liberación, esto es curación interior. Uno de los mayores ejemplos de esto en la Biblia es la vida de Jacob. Durante muchos años, Jacob vivió como alguien que engañaba a su hermano, que huía de su propia historia. Él cargaba con la culpa. Él sabía que había actuado mal. Y esto le llevó a vivir con miedo. En Génesis 32, tendrá un encuentro con Dios, y esa noche, lucha con el ángel hasta el amanecer. Y al amanecer, recibe una nueva identidad. Jacob llega a ser conocido como Israel. El engañador se convierte en príncipe. El que huye se convierte en el que prevalece. Pero antes de eso, Jacob tuvo que enfrentarse a sí mismo. Tuvo que enfrentar el dolor, el miedo, la culpa. Y en ese lugar, Dios le visitó. Y como fue con Jacob, así será contigo. Tú que vives condenándote a ti mismo. Tú que no te perdonas. Tú que crees que no mereces empezar de nuevo. O que tienes que pagar eternamente por algo del pasado. El poder de Jesús te libera de este ciclo. No naciste para vivir atrapado en tus errores. Naciste para vivir en la promesa. Y la promesa es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Jesús ya pagó el precio. No. Tienes que vivir castigándote. Tienes que aceptar la curación. La liberación espiritual comienza cuando crees en la misericordia, cuando decides salir de la celda emocional que creaste para ti mismo, y ábrete a vivir lo que Dios tiene preparado para ti. No es orgullo aceptar el perdón, es fe, es valentía, es humildad, y el cielo honra eso. Así que hoy deja que Jesús toque ese patrón que te hace sabotearte a ti mismo, en ese pensamiento que te dice que no lo mereces. Déjale romper el ciclo del autocastigo, porque donde entra el perdón ya no reina el dolor. Donde entra el amor, la culpa pierde su fuerza. Donde entra la gracia, el poder de Jesús te libera. Lo sé, este mensaje ya te está hablando. Quizás ahora incluso estás en silencio, sintiendo que se te aprieta el corazón, porque sabes que esta palabra ha encontrado el lugar correcto dentro de ti. No llegaste aquí por casualidad, no estás escuchando esto por nada. El poder de Jesús te hace libre y está empezando a liberarse ahora, incluso sin que digas una palabra. Pero si quieres declarar esto con fe, escribe aquí en los comentarios, quiero salir de este ciclo. O si es más íntimo para ti, simplemente escribe, Jesús me libera del autocastigo. Cada palabra que sueltas con verdad es una llave que gira en tu interior, y ahora que has comenzado a reconocer el peso que llevas, tal vez sea hora de mirar más profundamente y entender de dónde vino este dolor silencioso, porque muchas veces empieza mucho antes de lo que imaginamos. No toda culpa proviene de un error que cometió la persona. A veces la culpa emocional nace de un trauma, de algo que pasó allí, de un dolor tan antiguo y tan profundo, que fue silenciado por mucho tiempo. Son marcas dejadas por situaciones que no fueron responsabilidad de la persona, pero que dejaron heridas tan profundas
que empezaron a cargar un peso que nunca debió ser suyo. Esta es la culpa que más enferma el alma, la culpa que viene de algo que se vivió en silencio, que nadie vio, que quizá nadie creería si lo contara. Situaciones que ocurrieron en la infancia, en la adolescencia, en momentos de extrema vulnerabilidad, donde lo único que la persona necesitaba era protección, y lo que recibía era dolor, y el dolor se convirtió en trauma, y el trauma, sin tratamiento, se convirtió en culpa emocional. Es muy común encontrar personas que crecieron creyendo que lo que les pasó fue su culpa, un abandono, una palabra dura, una situación de abuso disfrazada, una injusticia familiar, y como no tenían con quién hablar, absorbieron este dolor, intentaron avanzar, pero dentro había algo atascado, como si el corazón se hubiera congelado en esa etapa de la vida, como si una parte del alma se hubiera detenido en el tiempo, y a medida que la vida avanza, el cuerpo crece, pero esa culpa emocional permanece oculta, dictando conductas, saboteando relaciones, bloqueando la fe. Es el tipo de dolor que no tiene un nombre fácil, pero existe, y grita, y paraliza, y es por eso que necesita tratamiento. En la Biblia hay una historia que habla exactamente de esto. Está en 2 Samuel, capítulo 13. Es la historia de Tamar, hija del rey David. Ella fue el blanco de una terrible violencia emocional y física a manos de su propio medio hermano, Amnón. La Biblia dice que ella era inocente, que no hizo nada para provocar esa situación, pero fue utilizado, despreciado y luego rechazado. En 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20, dice que su hermano Absalón le dijo: «¿Quedado contigo tu hermano Amnón? Ahora pues calla, hermana mía, es tu hermano. No se angustie tu corazón por esto». Y el texto continúa diciendo que Tamar estaba desolada en la casa de su hermano Absalón. Esta frase es demasiado fuerte. Desolada, solo, silencioso, herida. Así vive mucha gente hoy en día. El dolor era real, la vergüenza fue grande, el alma estaba herida, pero nadie lo vio, nadie fue bienvenido, nadie tratado. Y luego, en lugar de recibir atención, la persona permaneció en silencio. Y el silencio se convirtió en culpa. Culpa emocional, culpa por no haber reaccionado, culpa por no haberlo contado, culpa por pensar que lo merecía, culpa por no ser lo suficientemente fuerte. Pero la verdad es, no es tu culpa, nunca lo fue. Lo que te hicieron no define quién eres. Lo que te lastimó en aquel entonces no tiene poder para determinar quién serás de ahora en adelante. La culpa que sientes hoy nació de una injusticia. Y Dios es el único que conoce toda la historia. Él no solo vio lo que te hicieron, Él lo sintió contigo. Él estaba allí. Y hoy, Él quiere sanar esa herida oculta. La culpa emocional que surge del trauma debe tratarse con presencia, compasión y verdad. Y la verdad es, el poder de Jesús te hace libre. Libérate de la culpa que proviene de las palabras que destruyeron tu identidad. Libre de la vergüenza que queda después de momentos que nadie entendió. Libérate del peso que te pusieron las personas que se supone debían protegerte. Jesús sana el alma herida. Él sana lo que nadie vio suceder. Él entra en la habitación de tu memoria donde estaba escondido ese dolor y trae luz, trae la verdad, trae redención. Él no ignora tu dolor. Él siente contigo y Él quiere sacarte de esta casa de desolación, como lo fue Tamar, y llevarte a un lugar de sanidad y de honra. A menudo, lo que te detiene hoy no es el presente. Esto es lo que quedó atrás. Es ese día, esa escena, esa voz que resuena hasta el día de hoy. Y por mucho que intentes vivir como si nunca hubiera ocurrido, algo dentro de ti lo sabe. Y es por eso que vives con esa opresión en el pecho, esa sensación de que falta algo, esta distancia espiritual que ni siquiera puedes explicar. Porque la culpa emocional de viejos traumas tiene este poder. Se instala en tu alma y trata de robarte la fe. Intenta hacerte creer que estás sucio, indigno, manchado. Pero Jesús dice algo más. Él dice que te ama. Eso te llama. Quien te quiere de vuelta, que Él te haga nuevo. Y que ninguna marca del pasado pueda anular lo que Él tiene para tu vida. Por eso te digo hoy, deja de cargar con lo que no es tuyo. No más vivir en silencio.
Ya no soportas la culpa de una historia que te fue impuesta. Deja de repetir en tu mente que fue mi culpa, cuando en el fondo solo eras alguien tratando de sobrevivir. Jesús sabe toda la verdad, y su verdad te hará libre. Libre de trauma, libre de vergüenza, libre del autocastigo. Libérate de las ataduras emocionales que te impiden volver a confiar, volver a amar, volver a creer. El poder de Jesús te hace libre, incluso aquello que nunca podrías expresar con palabras. Si este mensaje te encontró exactamente en ese lugar de tu alma, entonces tal vez sea hora de dejar entrar a Jesús, no como alguien que te juzgará, sino como alguien que te abrazará en el punto más profundo de tu historia. Él no te hará revivir el dolor. Él te enseñará cómo respirar después de ella. Te demostrará que eres más que lo que te pasó. Te dará una nueva identidad. Restaurará tu fe. Ve a rescatar tu voz. Te devolverá la paz. ¿Por qué? La sanación interior no es olvidar lo que pasó. La sanación interior es recordar y no sufrir más. Y esto es lo que hace Jesús. Porque lo que Él sana, lo sana completamente. Si esta palabra te habló, y sé que así fue, comenta aquí con sinceridad: Jesús me libera de la culpa que no es mía. O, si quieres escribir con más audacia, di: yo viví esto, pero Jesús me está sanando. Cada palabra escrita es una declaración de fe, y Dios honra los corazones que deciden salir del silencio. Ahora que has empezado a reconocer esta raíz, quizá también has sentido que hay algo aún más profundo, algo que se escondía detrás de las sonrisas, detrás de la fuerza, detrás de la supervivencia. Y en el siguiente paso, hablaremos de esto con toda la sensibilidad que este dolor merece. El dolor no siempre proviene de algo que alguien nos hizo. A veces el dolor más profundo proviene de lo que nosotros mismos hemos hecho. Es el peso del arrepentimiento, culpa espiritual, el sentimiento de haberle fallado a Dios, de haber roto un pacto, de habernos alejado cuando debíamos habernos quedado. Esta culpa emocional no proviene solo de palabras duras o viejos traumas. Proviene de un corazón que ama a Dios, pero ha tropezado. Desde el corazón que conocía la verdad y aún así vacilaba. Y ese tipo de dolor no es fácil de soportar, porque se mezcla con vergüenza, frustración, tristeza y silencio. La persona sigue yendo a la iglesia, sigue diciendo que cree, pero por dentro siente que ya no es digna. Esto ya no puede volver a ser como era antes. Y ese Jesús, aunque la ama, quizá ha dejado de confiar en ella. Ahí es exactamente donde entra la historia de Pedro. Él no era simplemente un discípulo más. Estaba cerca, intenso, entregado. Lo dejó todo para seguir a Jesús. Él fue quien caminó sobre el agua. Él fue quien declaró: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero también fue Él quien, ante la presión, el miedo y la inseguridad, negó a Jesús 3 veces. Y eso no fue ningún error. No era un pensamiento oculto ni una duda interior. Fue público. Se habló. Fue directo. Está escrito en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo hoy, me negarás 3 veces. Entonces Pedro salió y lloró amargamente. Esta escena es demasiado fuerte. La mirada de Jesús encuentra a Pedro en el momento exacto del fracaso. El corazón de Pedro siendo desgarrado desde dentro. Él recuerda la promesa. Él se da cuenta de lo que ha hecho. Y no se sostiene. Sal y llora. Pero no es un llanto cualquiera. La Biblia insiste en que él lloró amargamente. Este grito tiene un nombre: profundo arrepentimiento, culpa espiritual, un quebrantamiento que viene desde dentro del alma, y eso probablemente resonó en su interior durante mucho tiempo. Aquí es donde muchos de los que nos miran se reconocerán, porque quizá tú, como Pedro, amas a Jesús. ¿Alguna vez has sentido su presencia? Tú ya has sido usado por Él, ya has tenido experiencias extraordinarias con Dios, pero en algún momento falló. Él lo negó con sus acciones, Él lo negó con palabras, Él lo negó con silencio, y desde entonces ha cargado con culpa espiritual, esa sensación de lo sabía, y aún así me equivoqué. Duele, eso pesa, y esto, si no se trata con gracia, se convierte en alejamiento espiritual.
La persona no se aleja porque quiere, se aleja porque ya no puede mirarse de la misma manera. Ya no te sientes digno de levantar las manos, de orar con valentía, de soñar con grandes cosas en Dios. Y esa es la trampa, la culpa espiritual que se convierte en prisión emocional. Pero aquí está la verdad que transforma. El poder de Jesús te hace libre, incluida la culpa espiritual. Y esta historia de Pedro no termina en lágrimas, porque Jesús no canceló a Pedro. Él no rechazó a Pedro. Jesús esperaba a Pedro, y después que resucitó, fue tras él. En el capítulo 21 de Juan, Jesús se encuentra nuevamente con Pedro, y allí, junto al mar, no hay acusación, no hay ninguna reprimenda, hay una invitación a la restauración. Jesús pregunta, «Pedro, ¿me amas?», y repite esto 3 veces, una pregunta por cada negación, una oportunidad por cada error, una cura para cada culpa. Eso es gracia, esto es perdón, esto es redención. Jesús no preguntó, ¿por qué me negaste? Jesús preguntó, ¿todavía me amas? Porque el cielo no está limitado por lo que hayas hecho, lo que aún llevas dentro. El cielo es mirar, amor, verdad, arrepentimiento. Y a partir de esto, Jesús escribe una nueva historia. El mismo Pedro que negó, fue el Pedro que predicó el día de Pentecostés. Fue Pedro quien sanó a los enfermos. Fue Pedro quien dio su vida por amor a Cristo, porque cuando la culpa se sana, la identidad se restaura. Quizás estés ahí, viviendo como si Jesús te hubiera dejado de lado, como si después de tu error, todo hubiera cambiado. Pero necesito decirte con todo el amor y la autoridad espiritual que existe dentro de este mensaje, Jesús todavía te ama, y Él todavía te quiere. No canceló la llamada, Él no borró tu nombre, Él no canceló tu promesa. La culpa espiritual que llevas no es un fin, es una invitación a empezar de nuevo. Pero este nuevo comienzo solo ocurre cuando decides dejar de huir, cuando aceptas que la mirada de Jesús sobre ti no es de acusación, sino de compasión. Pedro no sabía qué vendría después de esa mirada, pero él eligió romperse a sí mismo. Lloró, sí, pero continuó, y gracias a eso experimentó la mayor restauración de su vida. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Restaura tu historial, restaura tu corazón, restaura tu intimidad con Él. La vergüenza que sientes hoy puede ser el punto de partida para un nuevo camino de fe, porque el verdadero arrepentimiento no nos separa de Dios, nos reconecta, nos devuelve al centro de la voluntad del Padre. Es posible que hayas fracasado, quizás lo haya negado, es posible que hayas hecho exactamente lo que prometiste que nunca harías, pero Jesús te está mirando ahora, y Él sabe lo que hay dentro de tu corazón. Él ve tu arrepentimiento, y Él dice, todavía hay lugar para ti en la mesa, porque el lugar que Él reservó para ti nunca ha sido ocupado por nadie más. Y es por eso que el poder de Jesús te hace libre de culpa espiritual, de frustración contigo mismo, de la mentira de que es demasiado tarde. Sé que esta palabra te está hablando, porque lo sientes, te ves reflejado en Pedro, y quizás ahora tú también tengas lágrimas en los ojos, pero me alegro de que lo estés sintiendo, porque demuestra que todavía hay amor en tu corazón, y ese amor es todo lo que Jesús necesita para restaurarte. Si esta palabra encontró tu corazón hoy, escríbela aquí en los comentarios. Jesús, restáurame como a Pedro, o si deseas algo más íntimo declara, fracasé, pero aún te amo, porque cada palabra que pronuncias con verdad, Jesús la utiliza para iniciar algo nuevo dentro de ti. Y cuando entendemos que la mirada de Jesús no vino a juzgarnos sino a levantarnos, algo cambia, algo cura, algo renace, y es de este nuevo comienzo que seguiremos hablando. Hay personas que se despiertan cada día con el cuerpo en el presente, pero con el alma todavía atrapada en el pasado. El tiempo pasa, las estaciones cambian, los días se renuevan, pero dentro de la mente, todo parece congelado en un error, en un dolor, en una vieja elección. Es como si una parte de la persona estuviera viviendo hoy, pero la otra parte todavía estuviera reviviendo lo que sucedió hace años. Esto es más común de lo que parece, y así es exactamente como el pasado se convierte en una prisión emocional, mental y espiritual,
construida por recuerdos que insisten en regresar, no como un recuerdo, sino como una acusación. La culpa emocional del pasado es una de las mayores causas del debilitamiento de la fe, porque se alimenta de detonantes invisibles. Basta con escuchar un nombre, una canción, una frase, basta con pasar por un lugar, recordar una fecha, una foto, y todo vuelve. La escena, el sentimiento, la vergüenza, el arrepentimiento. Es como si el pasado se convirtiera en una sombra que te persigue desde dentro, y lo más difícil es que estos souvenirs no piden permiso. Ellos invaden, cortaron el día, perturban la paz, hacen que la mente pierda el foco, y el corazón, el coraje. Muchas personas que viven con culpa emocional no sufren por algo que hicieron ayer, están consumidos por algo que ocurrió hace 5, 10, 15 años, y aún después de orar, ayunar, pedir perdón, siguen estancados allí. ¿Por qué? Porque el pasado se ha convertido en algo más que un recuerdo. Se convirtió en identidad. La persona ya no se ve como alguien libre. Ella se ve como alguien marcada por el error, como quien ya ha perdido el derecho a empezar de nuevo, como si lo que ocurrió entonces tuviera más poder que lo que Dios todavía quiere hacer. La Biblia habla de esto muy claramente. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, Dios dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Mirad, yo hago algo nuevo, ahora brotará». Esta palabra es directa. Dios está diciendo: no te quedes estancado en lo que fue. No te aferres a lo que pasó, porque mientras mires hacia atrás no podrás ver lo que Él está haciendo ahora. Y lo que Dios está haciendo es algo nuevo, una nueva historia, una nueva identidad, un nuevo comienzo. Pero es imposible vivir lo nuevo con la mirada fija en el viejo dolor. Cuando el pasado se convierte en una prisión, incluso las promesas de Dios parecen distantes. La gente oye que Jesús libera, que el Espíritu Santo consuela, que hay sanación interior, pero en el fondo piensan: pero a mí no me funciona. Sé lo que hice, sé lo que viví, no lo merezco. Y así, la mentira del pasado anula la verdad del presente. La culpa emocional silencia la fe. Reducir la oración. El brillo de tus ojos se está desvaneciendo, y poco a poco, la persona comienza a creer que esa prisión emocional es su hogar, pero no lo es. Nunca lo fue. La prisión del pasado no es un lugar para vivir para aquellos que nacieron para vivir su propósito. ¿Qué te pasó allá atrás, por muy malo que fuera? No tiene poder para detener lo que Jesús puede hacer ahora. Y por eso es necesario entender algo profundamente. El poder de Jesús te libera del pasado. Libérate de los recuerdos que te duelen. Libre de la vergüenza que insiste en regresar. Libre del dolor emocional, que se repite en ciclos. Libérate de los detonantes que hacen sangrar tu alma en silencio. Jesús no borra lo sucedido, sino que sana lo que queda. En la Biblia, hay muchos ejemplos de personas que tuvieron pasados difíciles, marcados por el dolor, los errores y la vergüenza. Pero también hay muchos nuevos comienzos. Moisés, por ejemplo, mató a un egipcio en un momento de ira. Él huyó, él se escondió, y vivió años creyendo que su historia había terminado allí, pero Dios lo llamó de en medio del desierto. En Éxodo capítulo 3, la zarza ardiente marcó el nuevo comienzo de un hombre que sentía que su pasado lo había descalificado, y allí Dios no mencionó el error. Dios solo reveló el propósito. Otro ejemplo poderoso es el de la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, ella fue al pozo en silencio, tratando de evitar las miradas. Su pasado era conocido, varias relaciones fallidas, una historia de vergüenza. Pero Jesús, al encontrarla, no la condenó. Él habló, Él se reveló, ofreció agua viva. Aquella mujer que fue rechazada por todos, llegó a ser la primera evangelista de Samaria. Porque cuando el pasado encuentra el amor de Jesús, deja de ser prisión y se convierte en testimonio. Tú que me escuchas, sabes muy bien lo que es vivir con este tipo de dolor. Sabes lo que es despertar y tratar de olvidar. Intentas actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro, estás atrapado en un ciclo de recuerdos que todavía duelen. Quizás nadie sepa lo que viviste, quizás nadie entienda lo que te está pasando, pero Jesús lo sabe.
Él ve, Él entiende, y más que eso, Él quiere liberarte de ello, porque el poder de Jesús te hace libre, incluso lo que nadie puede ver. La sanación interior comienza cuando dejas de huir de lo que has experimentado y comienzas a entregárselo a Dios. Cuando reconoces que sí, hubo un error, o sí, hubo dolor, pero eso ya no determinará quién eres, que lo sucedido ya no tendrá control sobre ti. Esa culpa emocional ya no te guiará, que el pasado ya no te detendrá. Que hoy elijas vivir la nueva vida de Dios, no como una idea, sino como una decisión diaria, un paso a la vez, una oración a la vez, un sí a la vez. Y si en ese momento algún recuerdo salió a la superficie, si algo que creías enterrado resurgió al escuchar esa palabra, no huyas de ello. Deja que Jesús toque allí. Él no te expondrá, Él te sanará, te visitará en ese lugar de tu alma que quedó atrapado en el tiempo. Él te mirará a los ojos y te dirá, mira, hago algo nuevo. Y sentirás, seguro, que el poder de Jesús te hace libre, incluyendo quién eras antes. Si has llegado hasta aquí y sabes que este mensaje te describe, comenta con fe y verdad, Jesús, líbrame del peso del pasado. O escribe, ya no soy lo que me pasó. Estas palabras resonarán en tu espíritu, y sé que Jesús te visitará mientras escribes. Ahora que entiendes cuánto puede aprisionarte el pasado, tal vez sea tiempo de mirar con atención otro punto. El momento en que Jesús no solo perdona lo sucedido, sino que también te devuelve la identidad que te fue robada. ¿Alguna vez has sentido que has decepcionado a Jesús? ¿Alguna vez has pensado que por mucho que Él te ame, tal vez ya no cuenta contigo? Este sentimiento es más común de lo que parece, y a menudo surge después de un error, un fracaso, una decisión apresurada o una marcha silenciosa. La persona comienza a culparse, a juzgarse, y aún con todo el arrepentimiento en su corazón, se aleja del llamado, de la presencia, de la intimidad, y con el tiempo ella se pregunta, ¿todavía me quiere cerca? Eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Después de negar a Jesús, Pedro se retiró. El grito era amargo, el silencio era profundo. Vio todo lo que había prometido roto en cuestión de minutos. Dijo que nunca abandonaría al maestro, pero el miedo habló más fuerte. Él fracasó, y fracasó delante de todos. Pero más que eso, él mismo falló, y la culpa espiritual tomó el control. Aquí es donde muchos se detienen, muchos que una vez fueron usados por Dios, que una vez fueron sensibles a la voz de Dios, hoy viven como vivió Pedro, retraídos, laboral, viviendo, pero por dentro, creo que la llamada ha sido cancelada, que el error frustró el propósito, que Jesús amó pero ya pasó página. Pero eso no es cierto. La Biblia dice, en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, que Jesús fue al encuentro de Pedro. Después de la resurrección, Jesús podría haber ascendido directamente al cielo, pero él decidió encontrarse con Pedro nuevamente. Y esta escena es una de las más sanadoras de las Escrituras. Estaban junto al mar. Peter había vuelto a pescar. Era como si estuviera intentando volver a ser como era antes, en un momento en el que no había fracasado, pero Jesús no lo permitió. Él fue tras ello. Él se rebeló, y no enfrentar con dureza, sino sanar con amor. Jesús mira a Pedro a los ojos y le pregunta, ¿me amas? Y esta pregunta se repite 3 veces. No, porque Jesús no sabía la respuesta, pero porque Él estaba guiando a Pedro al lugar de restauración. Cada vez que Pedro respondía, parte de la culpa espiritual era eliminada. Parte del arrepentimiento se transformó en sanidad interior. Jesús no pidió explicaciones. Él no exigió una disculpa. Él solo quería saber, ¿todavía me amas? Porque eso es lo que le importa a Dios. No es lo perfecto que eras. Es cuánto amas todavía. Cuánto anhela aún tu corazón estar cerca. Este momento nos muestra algo profundo. El poder de Jesús te libera de la culpa, pero también te devuelve tu llamado. El que restaura el corazón restaura también el propósito. Pedro no solo fue perdonado, fue restituido, resentirse de, y no como cualquiera, sino como pilar de la iglesia, como apóstol, como predicador. Esto significa que el error no anuló quién era él a los ojos de Jesús. Y contigo es lo mismo.
Quizás usted esté viviendo hoy como Pedro vivió aquella mañana junto al mar, trabajando, llenando mi tiempo, intentando seguir adelante, pero con el alma herida, con la mente diciendo, Dios ya me ha perdonado, pero ya no me usa. Eso es mentira. La culpa espiritual intenta distorsionar la identidad, pero Jesús cura la identidad herida con amor. Él pregunta, ¿me amas? Y cuando dices que sí, Él responde, entonces cuida lo que te he confiado. Él no revoca tu propósito, Él restaura tu misión. Y es en esta restauración que muchos que están escuchando este mensaje entrarán ahora, porque no se trata solo de ser perdonado, se trata de ser enviado de regreso, reactivado, reconstruido. Jesús no te llamó a vivir condenado por un error. Él te llamó para ser testigo de cómo la gracia puede transformar a alguien de adentro hacia afuera. Y eso es exactamente lo que Él está haciendo contigo ahora. Él te está mirando con la misma mirada con la que miró a Pedro. Una mirada que no acusa, una mirada que ama, una mirada que restaura. Si sientes que le has fallado a Dios, que te has distanciado, que lo has negado con tus acciones, con el silencio, con el desánimo, debes saber que Él ya lo sabía, y aún así, Él te llamó, y aún así, te destrozó, y aún así, te está esperando, y ahora Él pregunta, con la misma dulzura y profundidad, ¿todavía me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque esté ahogada en lágrimas, entonces el cielo responde con sanación, con alivio, con propósito, porque el poder de Jesús te hace libre, pero también te devuelve la llamada. Esta es la naturaleza del Evangelio. Él no te llama solo para restaurarte, Él te restaura para usarte. Él sana tu alma y luego usa tus cicatrices como testimonio. Él sana tu corazón y luego pone tu voz para llegar a otros corazones. Con Pedro fue así, contigo será así. Sé que esa palabra encontró un lugar allí. Sé que estás escuchando y recordando cuánto amas a Jesús, incluso después de todo. Así que decláralo ahora con fe, aquí en los comentarios. Jesús, todavía te amo. O escribe con valentía, llámame de nuevo, Señor. Estas palabras no son frases bonitas, son declaraciones espirituales. Y yo sé, Jesús ya te está respondiendo. Y cuando entendemos que la restauración no es solo perdón, sino reconexión con el cielo, algo dentro de nosotros comienza a cambiar, porque un corazón sanado es el primer paso hacia una mente renovada. Cuando la culpa emocional se instala en el corazón, una de las primeras cosas que intenta robar es la oración. La persona comienza a sentirse indigna. Empiezas a dudar de que Dios todavía quiera escuchar tu voz. Y poco a poco, la oración se hace difícil, pesado, bloqueado. Primero, está el retiro espiritual sutil. Un día sin rezar, luego 2. Luego incluso lo intenta, pero siente que no tiene libertad. Y detrás de todo hay vergüenza espiritual. El sentimiento de que has fracasado demasiado, has pecado demasiado, has cometido demasiados errores. La vergüenza espiritual dice, ya no tienes derecho a hablar con Dios. Y así es como el alejamiento espiritual comienza a crecer dentro del alma. La culpa emocional se combina con la vergüenza espiritual y crea un bloqueo invisible entre una persona y Dios. Ella comienza a vivir como si siempre tuviera una deuda pendiente, como si cada vez que doblaba las rodillas, Dios le recordara el pasado, como si la oración se convirtiera en una sala de juicio, y por eso prefiere guardar silencio. Él prefiere ocultar lo que siente, aun sabiendo que solo Dios puede sanarla, pero el dolor de la culpa emocional es tan fuerte que convence a una persona de que el silencio es más seguro que la intimidad. El corazón herido entonces se aleja de la presencia de Dios. Pero eso no es una cura, esto es más dolor. Lo cierto es que muchas personas hoy en día viven con este bloqueo espiritual. Quieren orar, extrañan la presencia de Dios, pero no pueden, porque la mente está convencida de que no hay más acceso. Ese distanciamiento espiritual ya se ha convertido en condena. Esa vergüenza espiritual es una señal de que Dios está distante. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad de la palabra. Eso es mentira. Mentira del enemigo. El Dios de la Biblia no rechaza a los que fracasan. Él da la bienvenida. Él cura. Él restaura. Y Él sigue escuchando.
incluso cuando crees que te has quedado sin palabras ante Él. Está escrito en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una de las palabras más liberadoras de la Biblia. Acérquese con confianza. No tengo miedo, no con culpa, no con vergüenza, pero con confianza. Porque el trono de Dios no es un lugar de juicio para aquellos que se arrepienten. Es un lugar de sanación interior. Es un lugar de liberación. Es un lugar donde el corazón herido encuentra refugio, donde el alma cansada encuentra paz, donde regresan los que se han alejado. El poder de Jesús te hace libre de este miedo a orar. Libérate de la vergüenza espiritual que te impide hablar con el Padre. Libérate de la distancia espiritual que te esconde detrás de las excusas. Libérate de la culpa emocional que te dice que ya no eres digno, porque la oración no es para los que se sienten fuertes, es para aquellos que reconocen que necesitan ayuda. La oración no se trata de merecer algo, se trata de rendirse. Jesús no espera que ores con palabras bonitas. Él espera que ores con sinceridad, que puedas venir ante Él tal como eres, con todo lo que sientes, con todo lo que piensas, con todo lo que esconde. En la Biblia vemos varios ejemplos de personas que, aún estando llenas de culpa, corrieron hacia Dios. En el capítulo 18 de Lucas, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oró, considerándose justo, pero el publicano, lleno de culpa espiritual, ni siquiera levantó la vista. Se golpeaba el pecho y decía: «Ten misericordia de mí, pecador». Y Jesús dijo que él era el que salía justificado, porque Dios no rechaza un corazón quebrantado. La culpa emocional no anula la oración. La vergüenza espiritual no anula la presencia de Dios. Al contrario, es en estos momentos cuando la gracia se manifiesta con mayor fuerza. Quizás estés experimentando este dolor ahora mismo, señorita, rezando, extrañando la presencia de Dios, pero la culpa espiritual lo está frenando todo. Lo deseas, pero no puedes. El pasado todavía pesa mucho. La conciencia todavía acusa. La mente todavía repite: Dios no te escuchará. Pero déjame recordarte, el poder de Jesús te hará libre. Libérate de la culpa emocional que paraliza tu voz. Libérate de la vergüenza espiritual que te impide abrir tu corazón. Libre del miedo a orar. Y más aún, Él mismo te llama de nuevo a hablar con el Padre. No tienes que esperar para sentirte digno. Solo hace falta querer curarse. La oración es el lugar donde el alma se abre y entra el Espíritu Santo, donde el corazón se rinde y el cielo responde, donde la vergüenza espiritual se cambia por vestiduras de justicia, donde la culpa emocional se lava con el perdón, donde el alejamiento espiritual se rompe con el toque de la gracia. Ya no hay velo, ya no hay barreras. Jesús ya ha destrozado todo lo que te separaba de Dios. Ahora Él solo espera que digas: Padre, aquí estoy. Si esta palabra te conmueve, es porque el Espíritu Santo te está llamando, y puedes responder ahora mismo. No es necesario esperar. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que oraste. No importa si tu última oración fue hace meses o años. Él no cuenta el tiempo. Él está esperando el momento. Y ese momento es ahora. Si sientes que necesitas volver a orar, comenta con fe y verdad: Papá, estoy aquí. O escribe: Jesús, enséñame a orar de nuevo. Estas palabras son semillas de reconexión, de curación, de la libertad, y el cielo honra cada paso que das hacia Él. Y cuando la oración regresa, el corazón comienza a reactivarse. La presencia de Dios comienza a limpiar lo que la culpa había manchado. Y ahí es donde la liberación va aún más profunda, porque Jesús no solo libera la oración, comienza a sanar la raíz del sentimiento de indignidad. No toda culpa surge de un error. Se enseña cierta culpa. Otros son heredados. Vienen disfrazados de obligación, de tradición, de «en nuestra casa siempre ha sido así». Y poco a poco, sin darse cuenta, la persona empieza a cargar con un peso emocional con el que no nació, pero se transmitió de manera invisible a través de palabras, silencios, exigencias, rechazos y repeticiones. Esto es mucho más común de lo que parece.
Muchos viven atrapados en patrones emocionales y espirituales heredados de su familia. Y, lo peor, creen que es su culpa, pero no lo es. ¿Cuántos niños viven sintiéndose culpables por decisiones que tomaron sus padres? ¿Cuántos adultos cargan con traumas que se generaron en la infancia, pero continúan castigándose como si fueran responsables de ello? ¿Cuántos crecieron escuchando frases como, me das asco, no eres como tu hermano, eres la vergüenza de esta casa, si no eres perfecto, Dios no te amará? Y cada una de esas frases fue como una flecha al corazón, y allí, sin que nadie se diera cuenta, se formó la raíz de la culpa emocional. La culpa heredada es cruel, viene junto con la identidad, se fusiona con la formación de la mente y el corazón. Desde temprana edad, las personas comienzan a creer que necesitan comportarse de cierta manera para ser aceptados, ser vistos, ser amados. Y cuando creces, descubres que no puedes mantener ese estándar todo el tiempo, y luego se culpa a sí mismo. De allí surge la vergüenza espiritual. La herida familiar se convierte en una carga emocional constante, y la religiosidad a menudo refuerza esto aún más. En lugar de liberar, acusa. En lugar de acoger, impone. Y la persona, queriendo agradar a Dios, se siente cada vez más alejada de Él. Pero la palabra de Dios es clara. En Ezequiel capítulo 18 versículo 20 está escrito, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esto es liberador. Esto significa que ya no tienes que cargar con los errores de tus padres. Ya no necesitas reproducir lo que viviste. No tienes que permanecer estancado en patrones emocionales heredados. Lo que te hicieron no define quién eres. Y lo que dijeron de ti no es lo que Dios dice de ti. El poder de Jesús te hace libre de culpa familiar que no es tuya, libre de comparaciones, libre de expectativas sofocantes. Libérate de la presión silenciosa que aún resuena dentro de tu mente. Jesús conoce tu historia. Él sabe lo que escuchaste. Él sabe lo que guardaron en silencio. Él vio cómo te formaste. Y por eso Él quiere liberarte no solo de la culpa, sino de la identidad distorsionada. Jesús no te ve como tus padres te definieron. Él te ve como un hijo amado. Él te ve como alguien con propósito. Él te ve como alguien que puede superar todo esto. Quizás creciste en un ambiente religioso pero aburrido, donde todo fue culpa, donde Dios era visto como alguien que solo esperaba un error para castigarlo. Y eso dejó su huella. Esto creó miedo. Esto creó distancia espiritual. Incluso intentas buscar a Dios, pero una voz interior te dice, nunca le agradarás. Pero ese no es el Evangelio. Esta es religiosidad tóxica. Y el poder de Jesús te libera también de eso. Libre de la visión distorsionada de Dios. Libre de obligaciones pesadas. Libérate de la carga que se ha convertido en un ciclo dentro de tu hogar, generación tras generación. En la Biblia, vemos varias familias con patrones de error y repetición, pero también vemos a Dios rompiendo estos ciclos. Un claro ejemplo es el de Gedeón. En el capítulo 6 de Jueces, Gedeón vivía con miedo, escondido, pensando que era el más pequeño de su casa. Lo dice claramente en el versículo 15. Ah, mi Señor, ¿con qué salvaré a Israel? Mi hijo es el más pobre de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre. En otras palabras, se vio limitado, atrapado por lo que heredó. Pero Dios lo llama con otra identidad. Dios dice, vayan con esta su fuerza, porque Dios no mira lo que heredaste. Dios mira lo que ha puesto dentro de ti. Quizás te sientes pequeño, culpable, atrapado en patrones familiares, pero Jesús te llama fuertemente, te llama con propósito. El poder de Jesús te hace libre de vergüenza espiritual heredada, por culpa emocional familiar, de la religiosidad que te alejó de Él, de la creencia de que es necesario repetir lo vivido. Esto podría terminar pasándote a ti. Esta cadena se puede romper, este ciclo puede terminarse. Pero todo comienza cuando reconoces, esto no es mi culpa. Hay personas que se sienten culpables porque sus padres se separaron. Otros se culpan a sí mismos por no estar a la altura de las expectativas familiares. Otros todavía se culpan a sí mismos porque siguieron un camino diferente.
Y todo esto crea culpa emocional, bloqueo espiritual, falta de paz. Pero Jesús vino a liberarte de eso, y lo va a hacer ahora, porque Él no te llama a vivir bajo presión, Él te llama a vivir en libertad, en la intimidad, en paz. No eres el estándar que te impusieron, eres lo que Dios dice que eres. No llevas los pecados de tus padres, llevas la promesa de un nuevo futuro. No eres fruto del juicio de tu casa, tú eres la respuesta a la gracia de Dios sobre tu generación. Y es por eso que esta palabra llega a ti, porque el poder de Jesús te hace libre, incluida la culpa que ni siquiera te diste cuenta de que llevabas hasta ahora. Si esto te toca el corazón, y sé que así es, comenta aquí con fe, esto no es mi culpa, o escribe, Jesús, líbrame de la carga, de mi familia. Cada palabra que dices es una semilla de liberación, y Dios honrará tu sinceridad. Y ahora que has empezado a reconocer que hay cosas que no vinieron de ti, sino que has cargado durante años, tal vez sea el momento de entender cómo esa culpa ha moldeado tu identidad. Y cuánto quiere Jesús devolverte quien realmente eres. Hay una culpa que no viene de los errores que has cometido, ni siquiera de los traumas que has vivido, pero de cargas que te pusieron en nombre de Dios. Es la culpa generada por una religiosidad aburrida, un sistema que dice servir a Dios, pero impone miedo en lugar de liberación. Eso pone peso en lugar de curación, que fuerza conductas sin sanar heridas. Y aquellos que viven bajo este yugo a menudo ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados. Sientes que nunca eres suficiente. Eso nunca es suficientemente santo. Quien nunca reza lo suficiente, que siempre falta algo. Y esta sensación constante de no estar a la altura genera culpa espiritual, vergüenza emocional y distancia de Dios. Jesús afrontó esto con fuerza. En Mateo capítulo 23, versículo 4, habla de los fariseos, los maestros de la ley, y dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso es todo religiosidad tóxica. Es el tipo de enseñanza que exige perfección, pero no ofrece gracia. Es la práctica que señala el error, pero no extiende la mano. Es la cultura, gracia. Es la práctica que señala el error, pero no extiende la mano. Es la cultura espiritual la que forma servidores pero no cura a los niños. Es pesado, está seco, hace frío, y a menudo aleja más de lo que acerca. En lugar de generar sanación interior, genera miedo. En lugar de conducir al arrepentimiento, conduce a la parálisis. ¿Cuántas personas hoy tienen miedo de hablar con Dios por lo que han escuchado en los púlpitos, en los hogares, en las religiones? ¿A cuántos se les enseñó que si cometían un error una vez, Dios se alejaría de ellos? Que si cayeran, ya no habría más posibilidades. ¿Cuántas veces has escuchado que solo serías aceptado si siguieras un estándar perfecto e inalcanzable? Esto es religiosidad. Este no es el Evangelio. Porque el verdadero Evangelio te hace libre, curar, restaurar, amar antes de transformar. Jesús no vino al mundo para imponer más peso, vino a quitarme ese peso de encima. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 versículo 28. El poder de Jesús te hace libre de la culpa que impone la religiosidad, libre del miedo a cometer errores, libre de vergüenza espiritual, libre de la carga de tener que aparentar perfección cuando en realidad tu corazón está roto. Jesús te invita a experimentar algo ligero, pero profundo, cierto pero sin condiciones. Él no quiere que estés en una prisión de reglas. Él quiere que tengas una relación amorosa, donde hay espacio para el fracaso, pero también hay restauración, donde hay disciplina, pero también hay gracia, donde hay corrección, pero con compasión. Quizás creciste escuchando que todo lo que hacías era un pecado. Esa sonrisa estuvo mal, que vestirse de determinada manera era motivo de condena. Ese cuestionamiento era rebelión, y esto creó una culpa espiritual en ti que todavía te detiene. Creciste en el temor de Dios, miedo a la iglesia, miedo incluso de sentir alegría. Pero déjame decirte muy claramente, el Espíritu Santo no es un fiscal. Él es un consolador.
Él no anda por ahí señalando defectos. Él vive levantando a los que han caído. Él no pesa, Él libera. La culpa espiritual generada por la religiosidad tóxica es una de las más difíciles de identificar, porque se siente bien, suena bíblico, pero está lleno de juicio, de dureza, de vergüenza. Y eso no es lo que enseñó Jesús. Jesús caminó con pecadores, tocó lo impuro, hablé con los rechazados. Él trajo luz, no peso. Él trajo vida, no acusación. Ofreció liberación, no opresión. Y eso es lo que Él te está ofreciendo ahora. Un nuevo yugo ligero. Un nuevo comienzo sin el peso del sistema. La Biblia está llena de encuentros en los que Jesús rompe este patrón. En el capítulo 13 de Lucas, por ejemplo, Jesús sana a una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Y esto lo hace en sábado, algo que los religiosos no aceptaban. Pero Jesús la mira y le dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y cuando los líderes religiosos lo critican, Él responde que es más importante liberar a una hija de Dios que mantener una tradición. Este es el Evangelio. Eso es todo cuidado interior. Es Jesús rompiendo cargas religiosas para liberar corazones cansados. Quizás usted ha estado encorvado durante años. Cargar con un peso que no es tuyo. Vivir bajo exigencias que te impiden respirar espiritualmente. Y quizá incluso te has alejado de la iglesia, de la oración, de la comunión, no porque no ames a Dios, sino porque has asociado todo esto con el dolor, con la presión, con la vergüenza. Pero Jesús está aquí para sanar eso, para separar tu fe de tu herida, para restaurar tu visión del Padre, para demostrar que el poder de Jesús te hace libre de religiosidad, de performance, de culpa emocional causada por un sistema que ha olvidado el amor. Podrás acercarte nuevamente a Dios con facilidad, con verdad, con intimidad, sin miedo, sin disfraz, ingrávido. Él te quiere como eres, no es como quieren que te veas, y cuanto más te acerques a Él con sinceridad, más restaurará Él lo que ha sido deformado, lo que la religiosidad distorsiona. La presencia de Dios lo alinea, lo que la carga ha contaminado, el amor lo limpia, lo que la vergüenza ha encerrado, el Espíritu Santo lo abre, porque no naciste para ser esclavo de la culpa, naciste para ser libre en la gracia. Y si esta palabra te conmueve ahora mismo, y sé que así es, comenta a continuación con valentía y fe: «Quiero liberarme de la religiosidad». O escribe: «Jesús, quítame este peso de encima», porque cada palabra que sueltas con verdad es una clave para la liberación. Y la gracia siempre responde a un corazón sincero. Y tal vez ahora, después de reconocer las cargas que han sido puestas sobre ustedes, es el momento de mirar lo que Jesús realmente prometió: un yugo ligero, una carga fácil y un camino de libertad. Hay errores que cometemos y lamentamos, y hay errores que nos rompen por dentro, que nos coloque ante Dios sin excusas, sin justificaciones, solo con lágrimas y silencio. Lo que vivió David fue esto: un rey, ungido, elegido, un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de descuido cedió a su deseo y cayó. La caída de David no fue pequeña, fue público, fue algo serio, fue doloroso, pero lo más poderoso es que él no estaba postrado, no hizo del error su hogar, él eligió el verdadero arrepentimiento, y así Dios lo restauró. La historia está en 2 Samuel, capítulos 11 y 12. David ve a Betsabé, la desea, la toma para sí, y luego trata de encubrir su error con más error, haciendo que maten a Urías, su marido. Esto es una caída. Esta es culpa emocional y espiritual acumulada. Intentó ocultarlo, intenté seguirlo, pero la culpa comenzó a carcomerme. Y luego Dios envía a Natán, el profeta, para confrontar a David. Y allí, ante la verdad, David no huye. Él no intenta defenderse. Él simplemente dice: «He pecado contra el Señor». Y después de esta confesión, escribe uno de los salmos más profundos y liberadores de la Escritura, Salmo 51. El Salmo 51 es un retrato del alma de alguien que entendió que había pecado, pero también entendió que aún podía ser restaurado. David dice: «Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu amor inagotable, conforme a la multitud de tus compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Eso es todo verdadero arrepentimiento. No es excusa, no es drama, es desgarrador, es un dolor sincero, es culpa emocional estar expuesto a la gracia. David continúa diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un recto dentro de mí. Él no solo quería ser perdonado, él quería transformarse. Ojalá Dios le volviera a hacer lo mismo. Quería una nueva oportunidad, pero con una nueva estructura interior. Y aquí es donde la gracia de Dios brilla más. Él escuchó, Él perdonó, y Él restauró. Tú que me estás escuchando ahora quizás seas como David. Lo siento, sin habla, solo con el peso de la culpa espiritual y el deseo sincero de ser limpiado. Quizás cometiste errores que marcaron tu vida. Quizás lastimé a la gente. Quizás hayas tomado decisiones que tú mismo no entiendes. Y así vive con este dolor constante, con esa culpa emocional que no te deja ir, con esa vergüenza espiritual que te hace sentir lejos del cielo. Pero yo os digo con toda la autoridad de la palabra, el poder de Jesús te hace libre, libre de culpa, libre del pasado, libre de autoacusaciones, libre de la prisión emocional de quienes piensan que Dios ya no los quiere. David cayó, David pecó, David cometió un gran error, pero Dios no borró su historia. Dios restauró, y si se lo hizo a él, te lo puede hacer a ti, porque el verdadero arrepentimiento es la llave que abre la puerta a la restauración. El corazón roto encuentra sanación, la rodilla que se dobla halla gracia, el alma que se entrega encuentra la liberación. Jesús no rechaza a quien reconoce su propia debilidad. Él extiende su mano, Él se levanta, Él lo rehace. Quizás usted esté atravesando un duelo interno, un silencio que grita, una culpa que no da respiro. Pero hoy, así como Natán fue enviado a David, esta palabra te es enviada a ti, no para condenarte, pero te devolveré la llamada. Decir que hay perdón, que existe cura, que hay restauración, que el poder de Jesús te hace libre, aun cuando la culpa diga que no hay salida. Jesús no vino por aquellos que piensan que son fuertes. Él vino por aquellos que reconocen que necesitan ayuda. Y si te sientes así, entonces eres exactamente por quien Él vino. Es posible que te hayas caído, pero eso no significa que tengas que vivir en un estado caído. Dios no cancela el llamado por una caída. Él restaura a los que se arrepienten. Él sana a quienes se exponen con la verdad. David no fue olvidado. Él quedó marcado. Y tu marca no fue el error. Fue una rendición. Fue la entrega. Fue la voluntad de empezar de nuevo. Y eso es lo que Jesús te ofrece hoy. Un nuevo comienzo. Si esta palabra te está sanando por dentro, y sé que así es, comenta con fe y verdad a continuación, Jesús, crea en mí un corazón puro. O si deseas algo más íntimo, escribe, me caí, pero quiero levantarme, porque cuando dices lo que piensas, el cielo se mueve, y Dios actúa con misericordia. Y quizás ahora, después de verte en el corazón de David, tú también comenzarás a darte cuenta de que la restauración no termina con el perdón, sino que continúa en la manera en que te ves a ti mismo, porque después de restaurar el corazón, Jesús comienza a restaurar la identidad. Después de la culpa, después del arrepentimiento, después del llanto y la entrega, hay algo que solo Dios puede hacer, cambiar el corazón. Sí, Dios promete en su palabra que puede quitar de dentro de una persona todo lo que es duro, frío, endurecido por el dolor, la culpa y el pecado, y reemplazarlo con un corazón sensible, sanado, renovado. Esta es una de las promesas más hermosas de la Biblia, y tal vez esa sea exactamente la promesa que necesitas hoy. Está escrito en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa de transformación completa. No es una reparación, no es una mejora, es un reemplazo profundo. A Dios no solo le interesa perdonar lo que has hecho, Él quiere cambiar lo que te hizo hacer. Quiere llegar a la raíz, al centro, al lugar donde nació la culpa emocional.
¿Hasta qué punto se ha instalado la vergüenza espiritual? Y allí, en ese rincón escondido del alma, Él promete, os daré un corazón nuevo. La culpa emocional, con el tiempo, endurece el corazón. La persona comienza sensible, rota, pero se lastima, se frustra, se equivoca, se distancia, y sin darse cuenta, su corazón se endurece. Ya no te sientes igual. Él ya no reza como antes. Ya no se deja conmover por las cosas de Dios como antes. Es como si se hubiera acostumbrado al dolor, como si hubiera construido una defensa desde dentro, y esto gira un corazón de piedra, un corazón que todavía ama, pero no lo demuestra. ¿Quién todavía desea a Dios pero no se entrega? ¿Quién todavía siente, pero ya no puede reaccionar? Pero la buena noticia es, el poder de Jesús te libera de esto, libre del corazón endurecido, libre de frialdad emocional, libre de distancia espiritual, y más que liberar, Él reemplazo. Él quita lo que ya no sirve, elimina lo que estorba. Él reemplaza el dolor con curación, dureza por sensibilidad, miedo por la fe, la culpa por la paz. Él no quiere que sigas luchando por... Él quiere que experimentes una verdadera transformación, y esta transformación comienza con un nuevo corazón. Cuando Dios promete un corazón de carne en lugar de uno de piedra, está diciendo que te devolverá la capacidad de sentir nuevamente, volver a creer, volver a confiar, amar sin miedo, entregarse sin culpa, orar con libertad, soñar sin condenar. Este es el poder de Jesús, no solo perdonar el pasado, sino sanar lo que éste dejó atrás, y esta curación comienza desde dentro. En la Biblia, vemos esto vívidamente en la historia de Saúl, un hombre duro, religioso, convencido, frío, lleno de razón, pero vacío de revelación. Y luego en Hechos capítulo 9 tiene un encuentro con Jesús, y ese encuentro lo cambia todo. Saulo se convierte en Pablo, el perseguidor se convierte en predicador, el corazón frío se inflama por el amor de Dios. Pablo escribe cartas, llora por las iglesias, ora apasionadamente, se entrega a la muerte. Esto es lo que sucede cuando Dios da un corazón nuevo. Quizás estés escuchando todo esto y pienses, pero yo no soy así. Me han roto demasiado, me he encerrado demasiado, mi corazón ya no siente. Pero Dios te dice hoy, puedo darte uno nuevo. No tienes que arreglar lo que está roto, tienes que dejar que Dios lo haga nuevo. No necesitas intentar sentir algo que no llega. Necesitas dejar que el Espíritu Santo infunda nueva vida en ti. Porque la curación interior comienza cuando el corazón se restaura. Y solo el Espíritu Santo puede hacer esto completamente. Es posible que te hayas vuelto frío para sobrevivir. Alguien que es sobreprotector porque le han hecho mucho daño. Pero no tiene por qué seguir así. Dios no te creó para vivir defendiéndote. Él te creó para vivir en confianza, rendirse, cariñoso, vivir en paz. Y por eso, Él quiere darte un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón vivo, un corazón lleno del Espíritu. Ya no tienes que fingir que todo está bien cuando en tu interior sabes que te has alejado de la presencia. Ya no necesitas vivir culpándote por no poder orar, llorar o sentir como antes. Dios no te rechaza por eso. Al contrario, es precisamente por eso que Él quiere actuar. Porque el poder de Jesús te hace libre incluso de la frialdad espiritual. Él ilumina lo que estaba apagado. Él respira vida donde hay silencio. Él toca profundamente donde nadie más puede hacerlo. Si sientes que tu corazón está endurecido, si reconoces que la culpa emocional, la distancia espiritual o incluso las exigencias de la vida te han hecho dejar de sentir, di con verdad y fe, Jesús, dame un corazón nuevo. O escribe, quítame este corazón de piedra, porque cuando hablas con la verdad, Dios comienza a responder con transformación. Y este intercambio que Él promete, Él lo cumple. Y cuando el corazón cambia, todo empieza a cambiar con Él. Porque es del corazón que brotan las fuentes de la vida. Y es con un corazón nuevo que comenzamos a ver el futuro con esperanza. Después que el corazón es cambiado, el Espíritu Santo comienza a trabajar en otra área que aprisiona a muchas personas, en mente. Porque es posible tener un corazón nuevo y aún así estar estancado en viejos pensamientos. La culpa emocional puede venir del corazón, pero aún así gritar en los pensamientos. La persona se perdona,
pero la mente sigue recordando, la mente sigue repitiendo, y ahí es donde el seguro de coche está instalado. Una guerra invisible, pero real. Una batalla entre lo que Dios ya ha hecho y lo que la mente insiste en revivir. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Sabes que Dios te ha perdonado. Sientes como si el cielo te hubiera dado nuevamente la bienvenida, pero por dentro todavía luchas con pensamientos que te sabotean, voces internas que te dicen que no eres digno, que cometes demasiados errores. Eso nunca cambiarás, que te estás engañando a ti mismo. Esto no es solo un pensamiento aislado, eso es todo seguro de auto. Es una cadena mental donde te pones en el banquillo cada día, y la sentencia es siempre la misma: culpa. Y por eso la palabra de Dios habla tanto de renovación de la mente. Está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto no es solo un consejo, es un llave de la liberación. La Biblia dice: elige lo que ocupará tu mente, elige lo que alimentará tus pensamientos, porque la mente que todo lo piensa, todo lo siente, y la mente que solo piensa en la culpa, vive condenada. El poder de Jesús también te libera en tu mente. Él no solo cura el corazón, Él cura los pensamientos. Sana la raíz de la culpa emocional que se ha convertido en un ciclo de autodesprecio, porque el autojuicio nace de una mente herida, una mente a la que se le ha enseñado a castigarse a sí misma, atacarse unos a otros, para ser cargado, acusarse a sí mismo, y cuanto más escucha una persona estas voces internas, más difícil le resulta vivir con paz interior. Es como estar siempre endeudado, incluso después de haber sido perdonado. Muchos viven exactamente así. Fueron liberados por fuera, pero viven atrapados por dentro. Sonriente pero en guerra, trabajando pero emocionalmente cansado, orando, pero sin descanso, porque la mente no se detiene. La mente acusa, la mente recuerda, la mente revive escenas, frases, situaciones, y aunque Dios ya borró eso del cielo, la persona sigue viendo todo en la pantalla de la memoria. Esta es una especie de tortura silenciosa, pero el poder de Jesús te libera también de eso. La Biblia dice que debemos tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Esto significa que todo pensamiento que te condena, que te acusa, que te aleja de la presencia de Dios, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, no tiene autoridad. Y si no tiene autoridad, hay que expulsarlo. Tienes la autoridad en Cristo para decirle a tu mente: ya no viviré bajo este juicio propio. Jesús ya me perdonó, el cielo ya me liberó, y elijo pensar lo que Él dice de mí. Pero esto es un proceso. La sanación interior de la mente es diario. Es una decisión que se renueva cada mañana. Es declarar en voz alta: mi mente pertenece a Jesús. Es poner la palabra en lugar de acusaciones. Es cambiar mentiras por verdades espirituales. Se trata de romper con la culpa emocional y autodesprecio que te mantiene atrapado. Porque la renovación de la mente es lo que mantiene el corazón libre. Y quizá habéis vivido tanto tiempo en la condenación que hoy ya ni siquiera podéis imaginar una vida en paz. Pero déjame recordarte, el poder de Jesús te hace libre. Libre de peso mental, libre del miedo oculto, libre de la repetición de pensamientos tóxicos. Libérate de la prisión de aquellos que piensan que nunca podrán cambiar. Jesús sana tu mente. Jesús limpia tus pensamientos. Jesús te enseña a pensar como un hijo amado, no como un acusado condenado. En la Biblia, vemos el ejemplo de Elías, un profeta poderoso, pero después de una gran batalla espiritual, entra en una profunda crisis emocional. En primer libro de los Reyes, capítulo 19, huye, se esconde y pide morir, no porque ya no amara a Dios, pero porque su mente estaba sobrecargada. Su mente creía mentiras, se sintió solo, pensó que todo había terminado, pero Dios lo encuentra, Dios no le acusa, Dios lo alimenta, Dios te fortalece. Dios restaura el mente de Elías, antes de restaurar su misión,
porque sin una mente sana no hay fuerzas para continuar. Y contigo será lo mismo. Dios quiere sanar tu mente. Dios quiere restaurar tus pensamientos. Quiere silenciar el autojuicio. Él quiere sacar tu mente de la sala del tribunal y llevarla a la sala de la gracia. Porque quien está en Cristo es una nueva criatura, y no puedes vivir lo nuevo con pensamientos viejos. Si esta palabra te toca profundamente, comenta con sinceridad: Jesús, sana mi mente. O escribe: quiero pensar como un hijo y no como un acusado. Estas palabras liberan. Son semillas de curación. Y Jesús honra a quienes abren su corazón. Y ahora que has comenzado a comprender cómo la mente influye en tu libertad, quizás sea el momento de mirar más profundamente y entender cómo las relaciones también pueden reforzar o sanar la culpa que cargas. Hay momentos en que el dolor no proviene de algo que sucedió, sino de algo en lo que creemos. No toda culpa emocional surge de un error concreto. Muchas veces nace de una mentira espiritual. Una mentira que entró como una semilla y se convirtió en un pensamiento fijo. Una mentira que se convirtió en voz dentro de la mente y que dicta reglas que ni siquiera Dios escribió. Y cuanto más se repite esta mentira, más se dobla el corazón, más se encoge el alma, hasta que la persona empieza a vivir como un culpable, aunque Dios ya la haya perdonado, sanado y restaurado. Jesús fue directo cuando dijo, en Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta frase es mucho más que un bonito verso, es un clave para la curación emocional. La verdad tiene el poder de romper cadenas internas. La verdad tiene el poder de disolver la culpa emocional. La verdad revela la identidad en Cristo que quedó olvidado, borrado o escondido tras años de dolor. La verdad no es solo información. La verdad es transformación. Cuando descubres lo que Dios realmente piensa de ti, la culpa pierde su voz. La verdad espiritual es lo que Dios dice. Y Dios dice que eres amado, que estés perdonado, que eres elegido, que eres restaurable, que sois templo del Espíritu Santo, que fuisteis comprados a un alto precio, que eres hijo y no esclavo, que usted es heredero y no demandado, que tienes un nombre escrito en el cielo, que el poder de Jesús te hace libre y no te aprisiona. Esa es la verdad, pero la culpa emocional intenta acallar esa voz con otra. Cometiste un error, no te lo mereces, te alejaste, ya no eres el mismo, y ahí es donde tienes que elegir a quién vas a creer. Esta elección es el punto central de liberación emocional, porque mientras creas en la culpa vivirás estancado. Mientras aceptes la mentira, la verdad no fluirá. Y es por eso que el enemigo no necesita destruirte, solo necesita convencerte. Si él te convence de que Dios ya se dio por vencido contigo, eso es todo. Te abandonas a ti mismo, pero la verdad viene a revertir este proceso. Ven a decir, oye, Dios todavía te ama, todavía te quiere, todavía te ve, todavía te llama, porque la identidad en Cristo no se pierde. Ella podrá ser olvidada, pero Dios nunca olvida quién eres. En la Biblia, vemos esto en la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 pide la herencia, se va, lo gasta todo, se ensucia, se humilla, y cuando decide regresar, se dice a sí mismo, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es todo seguro de coche, es la mentira de la indignidad. Sintió que su identidad había sido anulada por el error, pero cuando llega, su padre ni siquiera le deja terminar la frase. El padre lo viste, lo abraza, lo festeja, porque la verdad del padre era mayor que el dolor del hijo. Quizás es ahí exactamente donde te encuentras, regresando, pero creyendo que ya no eres digno. Escuchas este mensaje, pero sientes que es para otros y no para ti. Pienso que ha ido demasiado lejos, pero déjame recordarte, el poder de Jesús te libera de la mentira que te mantiene encadenado. Te recuerda quién eres. Él no te ve como su error, Él te ve como su hijo. La verdad espiritual es esta, todavía eres amado, aún es deseado, todavía se llama. La culpa ya no tiene dominio sobre ti, y cuando empiezas a creer eso, algo cambia en tu interior. El cuerpo puede permanecer igual. Es posible que la situación a nuestro alrededor no haya cambiado aún,
Pero dentro de la mente y del alma comienza a producirse una revolución. Los pensamientos se alinean, el corazón se calienta, la voz de condenación está perdiendo fuerza, la culpa emocional comienza a disolverse, la identidad en Cristo comienza a renacer. Y entonces te das cuenta, no soy lo que siento, soy lo que Dios dice que soy. Este es el poder de la verdad, restaurar la visión, limpia la imagen distorsionada que la culpa ha construido. No eres el error que cometiste, tú eres la persona que Dios está restaurando. No eres el pecado que confesaste, tú eres el hijo que ha sido perdonado. No eres la caída, eres el comienzo de nuevo. Tú no eres el dolor, tú eres el testimonio. No eres el silencio, eres la voz que el cielo eligió para liberar a otros. Y cuanto más te alimentas de la verdad, más pierde terreno la mentira. La sanación del alma comienza cuando la verdad entra donde solo había engaño. La liberación espiritual comienza cuando la verdad reemplaza las acusaciones. La renovación de la mente comienza cuando la verdad espiritual se convierte en el filtro de todo lo que piensas. Por tanto, aliméntate de la palabra, di lo que ella dice, repite hasta que tu alma crea. Y si en algún momento la mentira vuelve a gritar, recuerda, la verdad no grita, permanece. Si esta palabra fue para ti, y sé que lo fue, comenta aquí con fe y verdad. Elijo creer lo que Dios dice de mí. O escribe, la verdad me libera de la culpa. Estas afirmaciones tienen poder, son semillas de fe, son puertas de sanación. Y sé que el Espíritu Santo ya está haciendo esto ahora mismo, ahí mismo dentro de ti. Y ahora que la verdad ha comenzado a alinear tu mente y tu corazón, quizás sea tiempo de entender cómo la gracia también se manifiesta en la manera como te relacionas con los demás y con el perdón. Hay dolor que viene de algo que nos hicieron, otros vienen de lo que le hicimos a otros, pero hay un dolor silencioso y cruel que nace de algo que hacemos contra nosotros mismos, creyendo que ya no somos dignos de amor. Y esto, mi alma preciosa que me escucha ahora, ha encarcelado los corazones de tanta gente, buena gente, gente que ama, personas que una vez tuvieron esperanza, pero que hoy creen que han ido demasiado lejos, han cometido demasiados errores, se han desviado demasiado. Este dolor tiene un nombre, autorrechazo, y nace de culpa emocional acumulado, de años de culparte, acusarte, esconderte, cuando la mente y el corazón empiezan a decir, no mereces perdón, no mereces restauración, no mereces amor, y entonces, lo que antes era solo dolor se convierte en una identidad. La persona comienza a verse como alguien que merece un castigo. Esto merece ser eliminado. Eso merece el silencio de Dios. Y nada podría estar más lejos de la verdad, porque está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Presta atención. Dios no esperó a que mejoraras para amarte. Él no esperó a que usted hiciera lo correcto antes de acercarse. Él, amado primero, Él, me encantó saber quién eras, conociendo tus errores, tus caídas, tus miedos, y aún así, envió a Jesús. Aún así, Él eligió alcanzarte. Este es el amor que sana culpa emocional, el amor que no tiene condiciones. Esto no exige prueba, eso no requiere perfección, un amor que simplemente se entrega, incluso sabiendo que puede llevarte un tiempo aceptarlo. Quizás creciste escuchando que el amor hay que ganarlo, esto hay que conquistarlo, y ahora, con el alma herida, sientes que ya no eres digno de ser amado por Dios. Pero el poder de Jesús te hace libre también de este sentimiento. Jesús no ama una versión ideal de ti. Él te ama ahora, como están las cosas, con todo lo que sientes, con todo lo que lleva. La Biblia lo muestra muy claramente. En Juan capítulo 4, la mujer samaritana va al pozo en el momento más caluroso del día, para evitar las miradas, para escapar del juicio. Se había distanciado de todo y de todos. Pero allí, en el lugar de la vergüenza, Jesús la encuentra, y no se desvía de ello. Él habla, Él revela quién es, Él ofrece agua viva, y ella se convierte en mensajera de salvación en esa región. ¿Por qué?
porque el amor de Jesús restauró lo que la religión había destruido. Ella se sentía indigna, pero Jesús la trató con dignidad y sanó su alma. Quizás te sientas como ella, huyendo, evitando, pensar que tu pasado es demasiado grande para ser perdonado, que tu historia ha manchado tu identidad, que Dios ama incluso a los demás, pero ya no puede amarte a ti. Pero déjame decirte, con todo amor y autoridad, todavía eres amado. No has perdido ese derecho, porque el amor de Dios no depende de lo que hagas, depende de quién sea Él, y Él es amor. Él no sabe hacer nada más que amar. Puede que ya ni siquiera te ames a ti mismo. Es posible que te hayas dado por vencido. Quizás hayas dejado de creer en tu valor, pero el cielo no se rindió. Dios no se rindió. Y Él está usando este mensaje ahora para recordaros eso. Porque el poder de Jesús te hace libre de autorrechazo, libre del autojuicio. Libérate de la vergüenza que te dice que eres un error. No eres un error. Eres un proyecto en restauración. Eres un niño sanador. Eres una vida en reconstrucción. Cuando te sientes indigno de ser amado, tiendes a aislarte, esconder, reacciona con frialdad, huir de la oración, rechazar el abrazo. Pero hoy Jesús nos dice, déjame amarte. Él no te pide que entiendas, solo para recibir, porque su amor no es lógico, es sobrenatural. Él ama porque eligió amar, y eso es suficiente. Si esta palabra te habló, y sé que así fue, comenta aquí con verdad y libertad, Jesús, recibo tu amor, o escribe, aunque no lo merezco, sé que aún así soy amado. Estas palabras rompen cadenas, son semillas de curación, y Dios siempre honra la sinceridad del corazón. Y cuando empezamos a aceptar este amor, incluso las relaciones que nos rodean empiezan a sanar, porque quien se sabe amado, aprende a amar mejor. Hay dolores que no se pueden olvidar, palabras que aún resuenan en la memoria, actitudes que hieren demasiado profundamente, traiciones que no fueron físicas, sino emocionales. Y todo esto se acumula dentro del alma, hasta que un día te das cuenta de que no solo estás herido, sino que estás tomado, atrapado en un momento, apegado a una persona, atrapado en un recuerdo. Y el nombre de esta prisión es falta de perdón. El perdón es una clave para liberación espiritual y emocional. Cuando no liberas el perdón, no atas a la otra persona, quedas atrapado en lo que hizo la otra persona. El otro puede seguir adelante con su vida, pero tú continúas visitando el dolor. Sigues despertando y reviviendo lo que ya debería haber terminado. Y cada vez que ese recuerdo regresa, regresa con un peso, regresa con arrepentimiento, regresa con culpa emocional. Y poco a poco te vas acostumbrando a este veneno. Pero déjame recordarte, el poder de Jesús te hace libre. Y una de las formas más profundas de sanación que Él ofrece es a través del perdón. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es fingir que no dolió. Perdonar no es justificar lo hecho. Perdonar es elegir no cargar con eso más. Está diciendo, no voy a dejar que esto me controle más. Perdonar es dejar ir el pasado. Está permitiendo que comience la curación interior. Es dar un paso hacia tu propia liberación. Porque muchas veces el perdón no es para la otra persona, es para ti. La Biblia nos da un ejemplo muy poderoso de esto. La historia de José. En Génesis capítulo 45, se reencuentra con los hermanos que lo vendieron como esclavo, que lo rechazaron, que lo hicieron pasar años de dolor, soledad, calumnias e injusticias. José tenía todas las razones para vengarse. Él tenía el poder, tuvo la oportunidad, pero ¿qué elige? El recurso, el abrazo, el perdonar. Y él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Este momento no es solo una reunión familiar, es un hito de la liberación emocional. José solo pudo vivir plenamente el plan de Dios porque no permaneció atrapado en el resentimiento. Él no permitió que el dolor del pasado gobernara el futuro. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo hoy. Él quiere que seas libre, libre de culpa emocional, libre de amargura, libre del dolor acumulado, y comienza cuando decides liberar el perdón. Pero sé, no es fácil. Quizás estés pensando, pero no pidieron perdón,
O bien, ni siquiera reconocen lo que hicieron, y eso puede ser verdad, pero el perdón no depende de la actitud de la otra persona, depende de tu decisión, porque quien decide perdonar, elige vivir, elige respirar, elige dejar de cargar con aquello que asfixia tu alma, eliges desconectarte del trauma, eliges ceder el paso a cuidado interior. Perdonar es dejar que Jesús se encargue de la justicia. Es reconocer que tu paz vale más que tener la razón, que tu futuro vale más que tu pasado, que tu salud emocional vale más que el recuerdo del dolor. Y eso, el poder de Jesús te hace libre, incluida la amargura que ni siquiera te dabas cuenta de que albergabas. Porque a veces el rencor no es grito, sino silencio. No es ira, es frialdad. No es un escándalo, es un cambio radical, pero sigue siendo una prisión. Y hoy, Jesús quiere abrir esa celda. ¿Con qué frecuencia la falta de perdón bloquea el flujo espiritual, impide la oración, perturba la paz, rompe relaciones, destruye ministerios? Porque el resentimiento envenena lentamente, y si no te das cuenta, terminas construyendo muros alrededor de tu corazón, y cuando lo ve, estás solo, pero no porque otros te abandonaron, sino porque tú te encerraste. Pero el poder de Jesús te hace libre. Él entra donde nadie más entra. Él juega donde nadie más lo ve. Él susurra, ya no tienes que vivir con esto. Puedes liberar el perdón hoy, incluso si la persona nunca preguntó, aunque ella nunca lo reconozca. Puedes elegir perdonar, para ti, por tu salud, para tu paz, por tu identidad en Cristo. Porque no eres lo que te hicieron, eres lo que Dios está haciendo en ti, te está restaurando. Y Dios, si esta palabra te tocó profundamente, y sé que así fue, comenta aquí con verdad y libertad, yo elijo perdonar, o escribe, Jesús, ayúdame a liberar el perdón. Estas palabras son semillas de liberación, y la cosecha vendrá con paz, sanación y restauración. Y quizás ahora, después de decidir liberar el perdón, sea el momento de recibir el siguiente regalo de Dios, la restitución de lo perdido. Hay momentos en que el alma se encuentra ahogándose en culpa emocional, sintiéndonos atrapados por errores del pasado, como si una deuda impagable estuviera registrada contra nosotros. Este sentimiento de culpa emocional puede separarnos de la presencia de Dios, haciéndonos creer que no somos dignos de su amor y perdón. Pero la verdad es que el poder de Jesús te hace libre de esta prisión. En Colosenses 2:14 leemos, Él anuló el código escrito de ordenanzas que había contra nosotros y lo quitó, clavándolo en la cruz. Este versículo nos revela que Jesús, al ser crucificado, llevó consigo todas las acusaciones que había contra nosotros. La escritura de deuda representaba nuestras transgresiones, nuestros pecados, todo lo que nos separaba de Dios. Pero el poder de Jesús te hace libre, porque Él pagó el precio completo, cancelando aquella deuda. La palabra griega usada para cancelado es exaleifo, que significa borrar, eliminar por completo. Esto indica que Jesús no solo perdonó nuestros pecados, sino que los borró completamente, como si nunca hubieran existido. Además, el término escritura de deuda se refiere a un documento legal que registra las deudas de una persona. En el contexto espiritual, este documento contenía todas nuestras transgresiones. Pero Jesús, al morir en la cruz, tomó este documento y lo clavó allí, simbolizando que la deuda estaba pagada en su totalidad. Esta acción de Jesús nos concede liberación espiritual y cuidado interior. Ya no necesitamos vivir bajo el peso de culpa emocional o del autojuicio. En cambio, podemos abrazar nuestra identidad en Cristo, reconociendo que somos redimidos, perdonados y amados incondicionalmente. La redención que recibimos a través de la cruz nos permite vivir una vida de libertad y paz. Ya no somos esclavos del pecado ni de la condenación. Por el contrario, estamos llamados a vivir en novedad de vida, guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por la gracia de Dios. Si te sientes atrapado en el pasado, cargando con el peso de los errores y los fracasos, debes saber que el poder de Jesús te hace libre. Ya pagó el precio. Ya canceló la deuda. Todo lo que tienes que hacer es aceptar este regalo de amor y gracia. Para reflexionar y compartir, deja un comentario.
Jesús canceló mi deuda en la cruz. O, soy libre por el poder de la cruz. Estas declaraciones no solo refuerzan su fe, sino que también pueden inspirar a otros a buscar esa misma libertad en Cristo. La historia de la mujer adúltera, contada en Juan capítulo 8 y versículos 1 al 11, es un poderoso testimonio de la misericordia y compasión de Jesús. En este pasaje, los escribas y fariseos traen a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, buscando ponerlo a prueba y encontrar razones para acusarlo. Según la ley de Moisés, tal acto se castigaba con la lapidación, pero Jesús, con divina sabiduría, responde: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella». Uno a uno, los acusadores se retiran, dejando a la mujer sola con Jesús, quien le dice: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Esta narración revela la esencia del ministerio de Jesús. No vino a condenar, sino a salvar y transformar vidas. La mujer, marcada por la vergüenza y el juicio público, encuentra en Jesús no solo el perdón, sino también la oportunidad de empezar de nuevo. Ella representa a todos nosotros que en algún momento hemos cometido errores y nos hemos sentido indignos del amor divino. La actitud de Jesús nos enseña la importancia de la misericordia y el amor incondicional. Él no ignora el pecado, sino que ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y el cambio. Al decirle: «No peques más», invita a la mujer a una nueva vida, libre de culpa y condenación. Esta historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios juicios y prejuicios. ¿Cuántas veces señalamos con el dedo a los demás, olvidando nuestras propias faltas? Jesús nos llama a mirar dentro de nosotros mismos, reconociendo nuestra necesidad de gracia y perdón. Además, la narración resalta la importancia de no permitir que el pasado defina nuestro futuro. La mujer adúltera podría haber sido recordada para siempre por su error, pero su encuentro con Jesús cambió su historia. De la misma manera, nuestros encuentros con Cristo tienen el poder de transformar nuestras vidas, sin importar nuestros errores pasados. En un mundo que a menudo es rápido para juzgar y lento para perdonar, el mensaje de Juan, capítulo 8, y versículos 1 al 11, es un poderoso recordatorio del amor redentor de Dios. Él nos ve no solo por quienes éramos, sino por quienes podemos llegar a ser a través de su gracia. Si este mensaje te tocó el corazón, compártelo en los comentarios. Elijo la misericordia sobre el juicio. Estoy agradecido por el perdón de Jesús. Estas palabras pueden inspirar a otros a buscar el mismo amor y perdón que transformaron la vida de la mujer adúltera. En este momento te invito a que te entregues completamente a la presencia de Dios. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y permite que cada palabra de esta oración penetre profundamente en tu corazón. Recordar: el poder de Jesús te hará libre. Oremos ahora. Señor Jesús, en este momento me pongo ante ti con el corazón abierto, reconociendo mis debilidades y mi dolor. Te pido, Señor, que vengas con tu amor restaurador a tocar cada zona herida de mi alma. Eres el médico de médicos, el único capaz de curar las heridas más profundas, aquellas que nadie ve, pero que sangran silenciosamente dentro de mí. Por eso clamo: sana, Señor, las heridas, las decepciones, los traumas y todos los recuerdos dolorosos que aún me aprisionan. Líbrame, Jesús, de toda amargura, resentimiento y falta de perdón. Enséñame a perdonar como tú perdonas, a amar como tú amas. Renueva en mí un espíritu recto y firme, y dame un corazón nuevo, sensible a tu voz y a tu voluntad. Señor, sé que muchas veces he tratado de llevar cargas que no son solo mías. Hoy te entrego todas mis preocupaciones, angustias y miedos. Ocúpate de todo, Señor, y dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Reprende en el nombre de Jesús toda influencia maligna que intente separarme de ti. Rompe todas las cadenas que me atan y me impiden vivir plenamente tu propósito para mi vida. Declaro que soy libre por tu sangre derramada en la cruz. Espíritu Santo, lléname con tu presencia, guíame en todos mis caminos, ilumina mis decisiones y fortalece mi fe, que yo sea un instrumento de tu amor y paz donde quiera que vaya. Te doy gracias, Señor, por tu infinita misericordia y por nunca desfallecer conmigo. Incluso cuando me alejé,
Tú estabas allí, esperando mi regreso. Hoy reafirmo mi compromiso contigo y declaro que tú eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. En este momento te invito a reflexionar profundamente sobre tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por errores del pasado, sentimientos de culpa y un dolor que parece no tener fin? ¿Cuántas veces has deseado un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una vida plena y libre? Sepa que el poder de Jesús te hace libre. La palabra de Dios nos asegura que 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el momento de dejar atrás todo lo que te impide vivir plenamente. Este es el momento de entregar tu vida a Jesús y experimentar la verdadera libertad. ¿Quieres un nuevo comienzo? Si la respuesta es sí, te invito a orar esta oración conmigo. No importa dónde estés, cierra los ojos, abre el corazón y repite con fe. Oración de entrega. Señor Jesús, en este momento, reconozco que te necesito. Reconozco que he estado cargando pesadas cargas, dolores profundos y culpas que me mantienen alejado de ti. Pero hoy decido entregarlo todo en tus manos. Perdóname por todos mis pecados, por todas las veces que me he desviado de tu camino. Lávame con tu sangre preciosa y purifica mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, transfórmame, renuévame. Hazme una nueva criatura según tu voluntad. A partir de hoy elijo vivir para ti. Guíame, enséñame, fortaléceme, que tu Espíritu Santo habite en mí y me guíe en todos mis caminos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora que tu alma ha sido lavada, tu mente ha sido tocada, tu corazón ha sido sanado, es hora de sellarlo todo con la verdad más poderosa que puedas escuchar y creer. Estás perdonado, eres amado, estás restaurado, ya no estás estancado en lo que pasó, ya no estás atado al dolor, a la culpa, al error, al trauma, a la voz de la acusación. Eres libre, libre de cuerpo, libre de alma, libre de mente. Porque el poder de Jesús te hace libre. No fue un video simple, fue una reunión, un movimiento, una llamada, una visita del cielo. Con cada palabra, con cada oración, el Espíritu Santo iba rompiendo cadenas. Se tocaron zonas que nadie había visto antes. Se hablaba de dolores que ocultabas incluso a ti mismo. Pero Dios vio, y vino Dios. Y ahora, al final de ese viaje, Él está diciendo: Hijo, hija, yo os hago nuevo otra vez. Recibe esta palabra profética ahora. Salirás de este lugar diferente. Dormirás en paz. Orarás con libertad. Soñarás de nuevo. Te mirarás al espejo y reconocerás lo que el cielo siempre ha visto. Un hijo amado, una hija restaurada, una identidad lavada por la sangre de Jesús. Lo que una vez fue una carga se convirtió en un testimonio. Lo que una vez fue vergüenza se ha convertido en curación. Lo que una vez fue una prisión se ha convertido en una plataforma. Y esta nueva etapa de tu vida comienza ahora. Como en Isaías capítulo 61, Dios te está dando el aceite de alegría en lugar de luto. Él te viste con vestiduras de alabanza en lugar del espíritu de pesadez. Te está dando un nuevo nombre, una nueva visión, una nueva historia. Porque el poder de Jesús te hace libre. Y Él nunca comienza algo que no terminará, y no termina aquí. Este es solo el primer paso de un hermoso viaje. Es necesario que sigas caminando con nosotros en esta serie. En el próximo vídeo cubriremos áreas aún más profundas. Traerá otros dolores que necesitarán ser abordados, otros capítulos que necesitan cerrarse, y nuevas páginas que Dios quiere escribir contigo. Así que os hablo con amor y autoridad. Activar la campana. Comenta a continuación: Jesús ya me ha liberado de la culpa que estaba destruyendo mi vida. Comparte este video con al menos 3 personas que conozcas que necesiten escucharlo. Guarda este mensaje en tu lista de reproducción, de restauración emocional, y escribe aquí, con fe y verdad: soy perdonado, soy amado, soy restaurado. Esto no es solo una frase, esto es un sello, una declaración, una llave que desbloquea el siguiente nivel de tu historia. Y para terminar como debe ser, con la identidad que nos dio el cielo,
Con la misión que nos mueve y con la verdad que llevamos en cada palabra, declaro aquí: este es el canal. El poder de Jesús te hará libre, y Él no dejará de visitarte hasta que vivas todo lo que Él soñó. Para ti, suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta comunidad en Cristo Jesús, porque el poder de Jesús ya te ha hecho libre.